Vamos a estar meditando entonces en el capítulo 28 del libro de Romanos y del versículo 17 al 31. Amén. Ya son los últimos versículos que estamos viendo, ya aquí termina el libro de Romanos. Sacamos un estudio, como decíamos, sacamos un estudio, ¿no? O una meditación a lo largo de 2 años, creo que duramos 2 años larguitos meditando en el solo libro de los Hechos, y estoy seguro que si después volvemos, el Señor nos da más de qué aprender, ¿no? Porque la palabra de Dios, como lo hemos venido diciendo, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y vamos a ir meditando poco a poco, como lo hemos venido haciendo. Vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ver lo que cada versículo o cada 2 versículos nos va a hablar el Señor acerca de este tiempo, esta palabra. Y el texto del mensaje o el título del mensaje es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. No sé si ustedes saben lo que es el Evangelio del Reino. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo iba por las sinagogas enseñando cada día de reposo acerca del Evangelio del Reino. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, el Señor Jesucristo cuando iba por las sinagogas y cuando iba por los caminos, cuando iba predicando, Él predicaba el Evangelio del Reino, tanto en las plazas, en el monte, en la playa, donde quiera que estaba, Él hablaba acerca del Evangelio del Reino. Y cuando Él llegaba a las sinagogas, no sé si ustedes saben, en las sinagogas, cuando hoy por hoy todavía se sigue haciendo, cuando llegan los judíos, se congregan en las sinagogas, ellos tienen el libro, la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley de Moisés, de las instrucciones de Dios, y tienen el libro de los profetas. Ellos leen la Torá y los profetas. Siempre leen la Torá y los profetas. No leerán quizás los salmos porque los salmos los cantan, ¿no? Los salmos son cánticos de alabanza a Dios, pero ellos siempre están leyendo la parte de la Torá, los 5 libros y los profetas. Y cuando el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, él llegaba a las sinagogas, lo que se leía en las sinagogas era la Torá y los profetas. Y cada vez que al Señor le pasaban, ya fuera el libro de Moisés o ya fuera el libro de los profetas que el Señor leía, el Señor cuando terminaba de leer el mensaje, la lectura de la escritura, Él siempre mostraba cómo la escritura lo estaba señalando a Él. El Señor Jesucristo nunca hizo nada diferente a lo que la Biblia está escrito en el Tanaj, ya sea en los profetas, en los salmos o en la ley de Moisés, en la Torá. O sea que el Señor nunca enseñó algo diferente. Él siempre enseñó la Torá, Él siempre enseñó, habló de los profetas, Él siempre habló de los salmos, Él siempre habló de la palabra escrita. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de la palabra escrita, Él mostraba a través de la palabra que la palabra estaba hablando de Él. Por eso los judíos no lo aceptaban, los judíos lo querían hasta despeñar. Siempre quisieron matar con el Señor, y el Señor, y una vez que quisieron matarlo, dijo: por muchas cosas buenas he hecho delante de ustedes, ¿por cuál me quieren matar? Dice: por ninguna de las cosas buenas, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. El Señor era hombre, pero Él no se hizo Dios. Él era hombre, pero era Dios hecho hombre. Es el mismo Adonai, el mismo Elohim, el mismo Yahweh que habitó entre nosotros, porque Yahweh no solamente es el Padre, o Jehová, como dice la Reina Valera. Los de la Watchtower dicen que Jehová es el Padre y que Jesús es el Hijo. No, Yahweh es Padre, Yahweh es Hijo y Yahweh es Espíritu Santo. Yahweh significa el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesucristo es el que fue, el que es y el que ha de venir. La Biblia dice que Dios vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos
Olivos y el monte de los Olivos se partirá en dos. Ese Dios que va a venir a poner sus pies sobre el monte de los Olivos para que el monte de los Olivos se parte en dos se llama Jesucristo o Yahshua HaMashiach, como quieran llamarlo, los gentiles o los judíos. Es Él. Él es el que ha de venir, el que fue, el que es y el que vendrá. Entonces, Él siempre predicó acerca del evangelio del reino. La palabra evangelio significa, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua Mashiach. Sin Cristo no hay salvación. Sin el Mesías no hay salvación. Yo puedo tener la letra, que si no tengo a Cristo en mi corazón, la letra me mata. La letra me va a matar, porque la letra me va a mostrar a mí que yo soy pecador y que por más que intente guardar los 613 mandamientos que Dios nos dejó en su palabra, no podré. ¿Cuántos aquí pueden guardar los 613 mandamientos? Sabían que eran 613, ¿cierto? Son 613, nosotros hablamos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. No, la Torá nos habla de 613 misbat o mandamientos que el pueblo de Israel quiere cumplir y no puede. Se ponen el talid en la cabeza y sí, Señor, 613. Esto me recuerda que son 613, pero no los puedo cumplir. No los podemos cumplir, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ya se han cumplido en Cristo y al haberse cumplido en Cristo ya no se pueden, ya ha cesado, como los continuos sacrificios. Que luego cuando venga el anticristo, ¿volverá a permitir el continuo sacrificio? Sí, cuando levante el templo, pero esos son simplemente la sombra de lo que el Señor iba a venir a hacer. O sea, que de tal manera que aunque el Señor Jesucristo leyó la Torá, aunque el Señor Jesucristo leyó en los profetas, siempre demostró que a través de la Torá y de los profetas, de los Nevi'im o de Tehillim, todos, los profetas, salmos y Torá, todo hablaba de él. Entonces vamos a hablar del reino de Dios, ¿cierto? El evangelio del reino. Y lo primero que vamos a encontrar es que el evangelio del reino no va en contra del pueblo ni de las costumbres bíblicas. Hay mucha gente que cree que ya el evangelio va en contra, ya el evangelio no va en contra del Tanakh, en contra del Antiguo Testamento. Ya nosotros no vivimos el Antiguo Testamento, ahora nosotros vivimos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya caducó de ninguna manera. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley, pasará hasta que todo haya sido cumplido. Y si la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, quiere decir que es viva y eficaz. ¿De qué palabra? Este es el texto bíblico que nosotros debemos sabernos de memoria porque la iglesia se llama palabra y eficaz, que está en Hebreos 4:12. ¿De qué palabra habla el escritor a los hebreos que cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz? Cuando el escritor de los hebreos escribe la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas espada de dos filos, está hablando del Tanaj, del Antiguo Testamento, de lo que era de Génesis a Malaquías, porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Cuál Nuevo Testamento? Si hasta ahora se estaba escribiendo. Cuando Pablo escribía sus cartas, nunca pensó que sus cartas fueran a quedar en el canon de la Biblia. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los que escribieron pensaron que eso iba a quedar en el canon de la Biblia. Para ellos la palabra de Dios era de Génesis a Malaquías. Y ellos predicaban de Génesis a Malaquías. Por eso es que nosotros decimos que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, o Bricadashia, como lo llaman se dice en hebreo, estaba escondido en el Antiguo. Y el Antiguo está revelado en el Nuevo. De tal manera que para nosotros poder entender el Antiguo, necesitamos el Nuevo. Y para nosotros poder entender el Nuevo, necesitamos el Antiguo. Porque entonces, ¿de qué revelación estamos hablando? ¿A mí me hago entender? Entonces, aquí el Evangelio del Reino
no va en contra del pueblo ni de las costumbres bíblicas. Mira lo que dice allí el capítulo 28, versículo 17 y 18. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Qué pasó? Dice que el apóstol Pablo convocó a la congregación, no a la iglesia, porque la iglesia estaba aquí y aquí estaban los judíos. Aquí convocó a los principales ¿de qué? De los judíos, a los que eran las cabezas visibles de la sinagoga, los maestros de la ley, los intérpretes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que tenían que ver algo con la doctrina. Pablo los convoca y les dice: mire, luego el Señor reunido le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no había hecho nada contra el pueblo? Porque lo que Pablo predicaba era la palabra de Dios. Pablo estaba predicando única y exclusivamente el mensaje del Antiguo Testamento. Él decía: miren, hermanos, pues cuando él llega a las sinagogas a predicar, algunos recibían y otros rechazaban, pero había un grupo de judíos que eran nobles, que estaban dispuestos a escuchar la palabra, que fueron los hermanos o los judíos que estaban en Berea. Cuando dice la Biblia lleno en Hechos 17:12, dice: mas estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los judíos de Berea? Escucharon a Pablo. ¿Qué era lo que Pablo decía? Pablo decía: miren, hermanos, todo lo que Moisés dijo en la palabra se cumple en Yahshua, se cumple en Jesús. Jesús es el Mesías, Yahshua es Hamashiach. Él es el que vino a cumplir lo que está escrito de él. Moisés dice: mire, Dios le va a levantar un profeta como yo, a él oirán, y aquel que no oiga la voz del profeta será desarraigado de su pueblo. ¿Por qué habla de un profeta como él? Porque Moisés era un profeta. Porque Moisés fue el que libertó al pueblo de Israel. Nunca Pablo dijo lo contrario. Dice: Moisés libertó, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto. Moisés lo llevó cerca de la tierra prometida. Pero permítanme decirle que Moisés es simplemente un tipo del Mesías. No es nada más. Eso es lo que enseñaba Pablo. Nosotros somos un tipo del pueblo redimido por la sangre del Cordero. El Cordero es un tipo del Mesías que fue crucificado en la cruz del Calvario. Él es. Miren, aquí lo señala. La roca que los seguía, de la cual el pueblo de Israel bebía. Es que dicen que la roca, es interesante, de la peña de Oreb, esa roca a la cual Moisés golpeó, dicen que esa roca los seguía, era como si tuviera vida, estaba allí con ellos. Dice: mire, esa roca de la cual el pueblo de Israel bebió es Cristo, es Hamashiach, él es el que cumplió. Entonces, aquí Pablo dice: mire, yo no he hecho nada contra el pueblo, les he predicado la palabra, ni contra las costumbres de nuestros padres. Pablo no fue como el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo era tajante. Él tenía como acontecerlo. Él era el Rey de Reyes y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene la autoridad.
Pablo nunca habló contra los fariseos ni contra los saduceos, como lo hizo el Señor cuando le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Él sí se lo podía decir porque era el Mesías, porque es el Mesías. Pero Pablo no llegó a ese punto porque él sabía que él no podía. Jesús es Dios hecho hombre. Pablo es siervo de Jesucristo. Y como siervo, tiene que sujetarse a la palabra. Por eso cuando el sumo sacerdote le mandó golpear en la cara a Pablo, cuando Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, sepulcro o pared blanqueada, le dijeron, insultas al sumo sacerdote. Y entonces Pablo tiene que retractarse. Se lo siento, hermano, no sabía que era el sumo sacerdote. Él se retracta porque sabe que contra la autoridad él no podía. Pero en cuanto a la palabra, él enseñó. Entonces el Evangelio del Reino, que es el Evangelio del Reino va de Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no solamente desde Mateo a Apocalipsis. El Evangelio del Reino comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces no va en contra del pueblo, nunca va a atacar al pueblo. Usted no va a decirle a una persona, mire, usted es un miserable, usted va a predicarle un mensaje de buenas noticias de salvación, decirle, mire, el Señor le ama, el Señor quiere cambiar su vida, el Señor quiere darle a usted vida nueva y vida en abundancia y vida eterna. Pero el Señor quiere cambiar tu vida. Necesitas entregar tu vida. Entonces no va ni en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres ni bíblicas, ni de los hombres siquiera. El Señor va hablando y él no transforma culturas, Él transforma vidas. Hay gente que pretende con la palabra de Dios transformar culturas. Llegarle a decirle por ejemplo, vamos a hablar a los escoceses. Yo voy a cambiar la cultura de los escoceses. Pero si se sabe que ustedes se tienen que quitar esas faldas tan miserables porque ustedes tienen ropa de mujer. No, la Biblia no dice eso. La Biblia cambia corazones, la cultura se la deja como está. La persona puede seguir vistiendo falda, pero el corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. Oigan de los indígenas de América Latina, aquellos indígenas que para ellos la falda es la prenda más varonil. O sea, no va en contra de la cultura, él cambia corazones. Amén. El Evangelio del Reino no va en contra del pueblo ni de las costumbres bíblicas, ni aún de las culturas. Ahora vamos a seguir viendo. El Evangelio del Reino produce oposición. Mira, el Evangelio del Reino produce oposición. Dice el versículo 19 y 20, ustedes lo tienen ahí, dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Recuerden que Pablo estaba sujeto con una cadena a un soldado romano que lo custodiaba de día y de noche. A donde quiera que Pablo iba, tenía que ir con el soldado. Entonces, ahora que él dice, no he hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de los países, pero oponiéndose los judíos. ¿Qué era lo que los judíos estaban haciendo? Se estaban oponiendo al mensaje del Evangelio del Reino. Ellos decían, lo que usted está diciendo son herejías. Es como yo decirle ahorita a la Iglesia Católica Romana, decirle, mire, María no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ya dijeron, ya la Iglesia Católica ya se estará tapando los oídos y dando blasfemias, dice, qué herejía. Pero es así, porque nuestro Señor Jesucristo no es hijo de María, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, es hijo de Dios. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento me dice que Jesús es hijo de María. Que digan, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ajá.
¿Mi madre? No, él no dijo eso. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí a mi madre y a mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Luego le llega en otra ocasión, el Señor cada vez le dice, bienaventurados precios que mamaste. Por ahí dice, así lo dice la Biblia. Dice, más bienaventurado es aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Puso al que oye la palabra del Señor y la cumple por encima de María. Y siempre, y lo vemos en el libro de Juan, nunca el Señor Jesucristo le dijo a María madre. ¿Cómo se refería al Señor a María? Mujer, mujer. ¿Cómo es que ustedes cuando sus hijos le dicen mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué quiere, mujer? A mí me respeta. Seguramente lo va a decir usted. A mí me respeta porque soy su mamá. Como usted se dirige a mí como lo que soy. Entonces, pero María nunca le recriminó. Siempre guardó todo eso en su corazón porque ella sabía quién era el Señor Jesucristo. Ella sabía que era simplemente un vientre prestado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no es como lo dice por allá Francisco, que tenía sangre pagana, mentiras del diablo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no tenía nada que ver con la sangre humana, porque si la sangre de nuestro Señor Jesucristo se hubiera mezclado con la sangre de María, no se hubiera podido salvar. Porque tenía que ser pura, santa, una sangre que no tuviera ninguna contaminación. Y María, por santa que fuera, tenía en ella el pecado que heredamos de Adán, la desobediencia. Entonces, pero ahora, lo que hacía Pablo predicaba el evangelio, le predicaba a los judíos, porque primeramente tenía que predicarle a los judíos, porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. A los judíos primeramente y después al griego. ¿Por qué a los judíos primeramente? Porque ellos eran los que tenían el conocimiento de la palabra. ¿Sí? El pueblo gentil no tenía conocimiento de la Torá, no sabía lo que era la Torá, no sabía lo que decía la palabra. Ahora, los judíos eran los mayores responsables y los primeros que se tenían que convertir, porque ellos conocían la palabra y después al pueblo que no la conocía. Pero el evangelio, cuando tú le predicas a una persona el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le dices que solamente en Cristo hay salvación, que no hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, vas a tener oposición, no solamente de los judíos. Los judíos van a decir, nah, a mí no me vengas con ese cuento. Vas a tener oposición de los paganos. Predíquele a un pagano católico romano que solamente en Jesucristo hay salvación y que María no es corredentora con Cristo. Inmediatamente hay oposición. Te dicen no, porque María es la Madre de Dios. ¿No dice la Biblia eso? Enséñeme lo que la Biblia lo dice y yo lo creo. Y entonces dice, mira, lo que pasa es que hay algo lo siguiente. Usted no se puede acercar a Dios así como así. Como Jesucristo de Dios no se puede acercar. Entonces vamos a hacer de cuenta que usted quiere hablar con el presidente. Es solo como lo maneja la Iglesia Católica Romana. Y usted quiere hablar con el presidente, pero el presidente de su país no le va a dar a usted una audiencia porque usted quiere hablar con él. Si no, todo el mundo podría ir. Pero resulta que usted es amigo de la mamá. Entonces va y le habla con la mamá intercede por usted con el presidente y el presidente lo recibe. Aquí el problema
es que nosotros para hablar con nuestro Señor Jesucristo no necesitamos intermediarios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Porque Él nos compró y Él es nuestro hermano mayor entre muchos hermanos. Porque Él dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Porque el Señor dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces yo no necesito. Entonces el Evangelio del Reino produce oposición. Produjo oposición en el pueblo de Israel y seguirá produciendo oposición en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no acepta a Yahshua como el Mesías, no acepta a Jesús como el Cristo. Y hoy dicen, no. El Mesías va a venir a darnos libertad. ¿A qué vino Jesús? A darnos libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, el Mesías construirá el templo. ¿Qué hizo Jesús? Construyó el templo. ¿No sabéis que somos templo? La Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo os anhela celosamente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, levantó el templo. No levantó un templo físico, levantó un templo espiritual hecho con piedras vivas y no con piedras muertas. Cuando venga el antimesías, le levantará el templo y ya se recibirán. Pero entonces siempre, ahora no solamente de los judíos vamos a recibir oposición, no solamente de los católicos romanos recibiremos oposición, no solamente del islamismo recibiremos oposición de los mismos que se denominan cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos el Evangelio del Reino tal como Él es. Hoy por hoy los que se denominan cristianos están predicando un Evangelio amañado ¿cómo le diríamos? Que alegre o que se confabule con el Estado. El Estado dice, ahora ustedes tenemos ahorita que reconocer ¿cómo llama? La diferencia que como es el LG. Entonces ahora ustedes tienen que casar hombre con hombre y mujer con mujer. Hay hoy por hoy iglesias cristianas, denominadas cristianas, que ya están casando hombre con hombre y mujer con mujer. Ya en sus estatutos ya no escriben el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, sino como la unión de dos personas. Ya no solamente los casan, sino que también hay ministros que en los Estados Unidos, un pastor que se hizo mujer, sus hijos lo aceptaron, su esposa lo aceptó y ahora ya no es pastor. ¿Sabe qué es ahora? La pastora. Iglesias donde ya han nombrado mujeres que ya tienen tendencia al lesbianismo como pastoras. Y entonces nosotros tenemos que aceptarlo porque los tiempos están cambiando. La Biblia me dice, no. Hay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay de los que pueden hacer mal y lo ejecutan. Entonces, si nosotros predicamos el Evangelio del Reino, como lo dice la palabra, siempre vamos a tener oposición. No vas a encontrar algunos sí, claro. Ahora la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Contra, amén, o sea, todo eso, ¿no? Contra huestes de maldad. Pero también la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo conocimiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el Evangelio del Reino produce oposición. Cuando tú predicas, vas a encontrar oposición. Ahora, el Evangelio del Reino inquieta saber acerca del camino. Va a recibir oposición, lógico que va a haber oposición, pero va a inquietar también a otros, porque el Señor dice, no propongan en su corazón que van a hablar en su defensa, porque el Espíritu Santo que está en ustedes hablará por ustedes y les dará palabra de sabiduría que nadie podrá resistir. Mira lo que dice aquí versículo 21 y 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido algunos hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír, dice, ¿cierto? Querríamos, sí, me gusta esa palabra, a veces ya no se usa. Querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿De qué secta hablaban ellos? La del camino, la secta del camino, los del camino. Vea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos dicho que en hebreo se dice Keila, esta iglesia iba predicando diciendo: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese era el mensaje. Entonces todos lo llamaban los del camino. Y lo llamaban los nazareos. También los nazarenos. Lo llamaban los nazarenos porque seguían a Jesús el Nazareno. Ellos predicaban a Jesús el Nazareno. Hablaban de Jesús el Nazareno a través, con la escritura en la mano, porque llegaban a las sinagogas a predicar. Entonces llegaban a las sinagogas a predicar o en los lugares donde había judíos y predicaban con la escritura y que Jesús era el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Todos lo llamaban los nazarenos. Entonces hemos oído hablar muchas cosas en contra. En cierta parte se habla contra ella. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban de acuerdo. Porque acuérdate que en ese entonces ya ser judío, como lo es hoy, no es simplemente ser israelita. El hecho de que tú seas descendiente de Israel no te hace judío. Tiene que ser. Yo soy judío si desciendo de la tribu de Judá. Yo soy judío aunque no descienda de la tribu de Judá. Es interesante que aunque la iglesia no sea judía, sino sea gentil, pero si es una iglesia que le sirve al Señor, es una iglesia de judíos. ¿Por qué? Porque judío viene de la palabra Judá. Y Judá significa el que da alabanza. Eso es lo que significa Judá, el que da alabanza. Porque la mujer, cuando tuvo a su hijo, dijo: le pondré Judá y alabaré al Señor. Por eso le puso Judá. Entonces Judá es el judío del que da alabanza. Por eso Pablo dice: no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el que lo es en el corazón. El que alaba al Señor en espíritu y en verdad. No es judío el descendiente de la carne, sino es judío el descendiente de la promesa, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ahora, pero entonces no quiere decir que si ellos deberían ser un descendiente de Judá, directo de Judá, debería ser judío. Pero los judíos hacen diferencia. Ah, no, tú no eres judío si no practicas el judaísmo. Y si tú eres gentil y te conviertes al judaísmo, ya eres judío. Y si tú eres judío y te vuelves mesiánico, ya no eres judío. Es una contradicción. Pero aquí dice la Biblia que el evangelio del reino inquieta a saber del camino. Ellos no habían oído hablar nada contra Pablo. Nadie había venido a decir cosa alguna contra Pablo. Ya los judíos dijeron: bueno, ya fue para allá, para el centro mismo de las tinieblas, allá donde mora Satanás, dejémoslo allá a ver que allá lo encierren un buen tiempo. Ya descansamos. Entonces no tiene necesidad de mandar a nadie a decirle: cuidado con ese Pablo, ese Saulo de Tarso, que ese es por allá, ¿cómo le llaman? Un hereje allá que está hablando en contra de la ley de Moisés y está hablando en contra de los profetas. Cuidado, no lo oigan, ¿no? Porque ni Pablo hablaba en contra de la ley de Moisés ni hablaba en contra de los profetas. Él hablaba con la ley de Moisés y con los profetas. Él usaba la ley y los profetas. Nunca le dijo a la gente que no cumpliera la Torá. Él dice: la Torá o la ley, las instrucciones de Dios son un ayo que nos conducen a Cristo. O sea, las instrucciones de Dios son las que nos enseñan y nos llevan a la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Sin la ley, sin la Torá, sin el Tanaj, tú no puedes conocer a Cristo. Necesitas el Tanaj, necesitas el Antiguo Testamento para saber de dónde, por qué vino Jesús a salvarnos, cuál fue la razón, quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dice. Entonces lo necesitamos. Entonces, ellos quedan inquietos. Cuando tú empiezas a predicar el mensaje del Evangelio del Reino, la gente vas a encontrar oposición, pero al mismo momento en que encuentras oposición, como el Señor te da palabra de sabiduría que nadie puede resistir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando tú predicas, recibes oposición, pero también inquietas al oyente a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Que Jesucristo no es hijo de María, que Jesucristo no es hijo de Dios. ¿Dónde lo dice? Mira, la palabra de Dios dice que el Santo Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el ser que nacerá de ti será llamado hijo. Y empieza a inquietarse la persona acerca de lo que yo le estoy diciendo. Le estoy diciendo, mire, no son dioses ni santos los que se hacen con las manos. Todas esas imágenes que usted tiene son obra de manos de hombre. Tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Entonces la persona se inquieta. ¿Cómo así? O sea, lo que a mí me han enseñado, yo tengo que inquietarnos a que la gente conozca la palabra de Dios. Algo que yo hacía cuando daba clases de música a los muchachos en la escuela, eran niños de la primaria. Ellos llegaban, yo les hablaba, cuando salíamos a la hora de descanso, yo les hablaba a ellos del Señor. O aprovechaba mi tiempo para hablarles del Señor y les decía, pero yo no los ponía en contra de la Iglesia Católica. La gran mayoría eran católicos. Yo les decía, ve allá, hermano, digo, mira, tú vas a ir a la iglesia, a donde el sacerdote, y le vas a decir, padre, le dicen padre, padre, el profesor me dice que nosotros no debemos adorar al divino niño Jesús. En Colombia se utiliza mucho la oración al divino niño Jesús. Muéstrame en la Biblia en qué parte de la Biblia me dice que tenemos que adorar al divino niño Jesús para poderle decir a mi profesor que está equivocado. Inquieta, uno le inquieta. Simplemente muéstreme en la palabra de Dios donde dice que yo debo rendirle adoración o porque a los santos, no sé si ellos dicen, no, es que nosotros no lo adoramos, los honramos. ¿Dónde dice? ¿Y dónde me dice que esos son santos? La Biblia me dice que santos eres tú y santos soy yo si hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces seguimos. El Evangelio del Reino testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hemos venido hablando. El Evangelio del Reino testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, ya, con razón que los mexicanos celebran las posadas. Miren, yo sé, los salvadoreños también celebran las posadas. No, bueno, bendito el Señor. Bueno, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, de Jesús, tanto por la Torá de Moisés, la ley que traduce la ley normal, manera, que son las instrucciones, por la ley de Moisés, como por quién, por los profetas. ¿Qué estaba utilizando Pablo para persuadir a los judíos de que Jesús era el Señor, era el Mesías? ¿Qué estaba utilizando? ¿Qué utilizaba Pablo? La ley de Moisés y los profetas. ¿Qué era lo que leían en las sinagogas? Se siguen leyendo hoy en las sinagogas. La ley de Moisés y los profetas. Pablo no les dijo nada nuevo. No les dijo algo que no estuviera escrito en la ley. Ahí está, les está persuadiendo
acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, que Él era el Mesías que iba a venir. Aquí está, mírelo, aquí lo dice, Génesis, Bereshit 3:15, me está hablando del Mesías que ha de venir. La Biblia, el Éxodo me habla del Mesías, todo me habla del Mesías, los profetas, Isaías habla del Mesías, Daniel habla del Mesías, que tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que sufrir por nuestros pecados. Aquí está, míralo. Mirarán a mí el que traspasaron, dice Zacarías. Le dirán qué marcas son estas en tus manos. Ahí está. ¿Por qué no quieren ver? Si la misma Torá y los mismos profetas, los Nevi'im, están atestiguando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo aceptan. Entonces, nosotros tenemos, mire, tú puedes hablar con un judío, si tú tienes conocimiento de la palabra del Señor, y decirle, mire, Jesús es el Mesías. El Tanaj habla de Jesús como el Mesías. Todas las cosas se cumplieron en Jesús. Todo lo que estaba escrito en el Tanaj se cumplieron en Jesús. Tienes que escudriñar el Tanaj, entenderlo, déjate de buscar cábalas. Entiéndelo, recíbelo, créelo. Pablo les persuadía acerca de Jesús. El Evangelio del Reino testifica acerca del Señor Jesucristo. Indiscutiblemente, de Génesis hasta el Apocalipsis. Ya vamos acabando. El Evangelio del Reino produce división. Ya habíamos dicho que producía oposición, ahora produce división. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice. Y algunos asentían a lo que decían, pero otros que no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos, ¿qué pasa? Pesadamente, mire qué tremendo, y sus oídos, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El Señor, ellos, unos decían que sí, otros decían que no. Y el Señor, el Pablo le dice, bueno, mira, ahí está lo que la palabra del Espíritu Santo dice, habló por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, a este pueblo y diles, ¿sabe qué es lo que hace este pueblo de Israel, este pueblo judío? Los judíos, voy a hablar de los israelitas, los judíos, sean gentiles o judíos de nacimiento, ¿saben lo que hacen? No oyen y no entienden. Todos los días de reposo, cada Shabbat leen la ley de Moisés y los profetas y oyen la ley de Moisés y los profetas, oyen la Torá y los profetas y no entienden. No la entienden, no la han podido entender. Siguen en la cátedra de Moisés enseñando y no entienden. Hay cosas muy lindas que saca el pueblo de Israel de las enseñanzas, pero no han podido entender que la Torá y los profetas hablan de Jesús. Y luego, y con el corazón dice, viendo, veréis y no percibiréis. ¿Cómo ven? ¿Están viendo al Señor Jesucristo? No. Están viendo la Torá, están leyéndola, la están meditando, la están escudriñando y no perciben. No lo perciben a Él. No lo pueden percibir. Ahora, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y sus ojos han cerrado, no quieren ver la luz de Cristo. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan. Y el Señor los sana. Entonces, el Evangelio del Reino produce división. Unos aceptan y se convierten a Jesús como el Mesías. Los mesiánicos aceptamos y los recibimos. Otros se oponen. Y otros cristianos que habiendo visto la luz del Señor,
se vuelven al judaísmo. Pero el evangelio del Señor por su posición, ya que vamos a terminar. El evangelio del reino, mira, esto es precioso, abre puertas a otras naciones. ¿A quién fue llevado el evangelio del reino primeramente? Al pueblo de Israel. ¿Cierto? Al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a venir por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A eso vino, a los suyos vino, los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser esos hijos de Dios. Mira lo que dice 28:31, aquí ya terminamos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él viene, le predica al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, los judíos cierran sus oídos, oyen pesadamente, no quieren ver al Señor Jesucristo en la palabra, endurecen su corazón y entonces el endurecimiento que hay por parte de Israel permite que la palabra de Dios llegue a los gentiles. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Elohim, gracias al Señor que el pueblo de Israel se endureció. Porque si el pueblo de Israel no se endurece, de pronto no nos llega el evangelio. Pero como se endurecieron, entonces el evangelio llegó a todas las naciones. El evangelio del reino abre puertas a otras naciones, no solamente es para los judíos. O no solamente es para los occidentales o para los cristianos. Es que yo le predico a los hermanos que van a la iglesia. ¿Para qué les va a predicar a los hermanos que van a la iglesia y los que van a la iglesia conocen la palabra? Hermanos, que yo le predico a esa gente, hermano, porque es que yo no le he hecho mis perlas a los cerdos. ¿Quién dijo que predicar era echarle las perlas a los cerdos? Es una mala interpretación de la palabra. Hermano, es que el Señor dice no le echéis las perlas a los cerdos. Lo que el Señor está diciendo no mezclen lo santo con lo profano. Pero nunca dijo el Señor que dejáramos de predicar. Entonces nosotros somos llamados a predicar el mensaje del reino. Cuando te hablan de cuál es el mensaje del reino, el mensaje del reino es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando decimos hombres, hombre y mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Prediquemos el evangelio del reino. Que vamos a recibir oposición, sí. Que va a haber división también. Pero que va a inquietar a las personas a escuchar el mensaje del evangelio también. Y que el evangelio del reino ha pasado barreras culturales, de naciones, de países, de lenguas, porque el evangelio del reino es para todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Ya con eso terminamos. Vamos a orar, vamos a presentar ese tiempo delante de la presencia del Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que hemos predicado. Y esperamos que esta palabra haya llegado hasta los confines de la tierra. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos permitido compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Que esta tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Padre. Señor, que llegue, Señor, a los corazones, que convierta el alma, Padre Santo, Señor, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, ser instrumentos, Señor, en tus manos, llevando el mensaje del evangelio del reino a todas las naciones. A través, Señor, de tu palabra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bendito al Señor, el Señor, allá por nuestros hermanos, por Carla Maya, que nos quedamos aquí esperándola,
por el hermano Enrique Torres Muñoz, por Marlencita Monroy y por el resto de la iglesia que nos pueda ver después. ¿Amén? Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y será hasta el viernes en la casa de mi hermana Jenny y hasta mañana, si el Señor lo permite, a través de las redes sociales. ¿Amén? Bendiciones para todos. Nos vamos a saludar en el amor del Señor. Amén, gloria a Dios. Saludos a mi hermana Carla, que ya nos dijo amén. Bendiciones para todos.